Buenas noches a todos. Iniciamos la clase de este día, jueves 30 de septiembre del 2021, con la presencia de los alumnos, como son Juan José, Jonathan, Karina y Priscila. 4 personas que han entrado a esta clase. Con ellos empezamos la clase de este día. Empiezo a decirles con respecto a las principales teorías acerca del derecho subjetivo, ¿verdad? En este sentido vamos a ver los supuestos jurídicos y las consecuencias, los supuestos jurídicos y las consecuencias jurídicas que generan este supuesto, ¿verdad? ¿Verdad? Hemos venido determinando el supuesto, ¿verdad? Los conceptos determinados anteriormente con respecto a este concepto del derecho, ¿verdad? Y en principio decimos que no hay consecuencias del derecho sin supuesto jurídico, ¿verdad? Y eso quiere decir que toda consecuencia del derecho hayase condicionada por una hipótesis que al realizarse la produce. Es así como vemos que las consecuencias del derecho es otro de los conceptos jurídicos fundamentales, ¿verdad? Así como vemos que los autores franceses usan la expresión efecto jurídico en vez del término que nosotros empleamos, es decir, para especificar, pues la palabra efecto debe ser repudiada por la terminología jurídica, ya que evoca la idea de una sucesión de fenómenos, y de alguna manera eso se entiende o se determina, pero el efecto es el resultado de una causa, ¿verdad? Un eslabón dentro de un proceso natural, y las consecuencias jurídicas, en cambio, solo pueden ser imputadas a la condición jurídica merced a una operación lógica, que no son efectos de un fenómeno precedente, sino enunciación de un deber ser o de un derecho, ¿verdad? Cuya existencia se encuentra condicionada por la realización de determinada hipótesis. Es así como vemos que las consecuencias del derecho refiérense siempre a las acciones del hombre, ya que no tendría sentido dictar normas a la naturaleza, es decir, que no se puedan aceptar, ¿verdad? O, o realizarlas, ¿verdad? Porque se le prohíbe un supuesto. Y esta es una diferencia esencial entre las leyes naturales y las normas. En el orden físico, un hecho puede tener como efecto otro absolutamente independiente de la actividad humana. Y eso podemos ver pues como la caída de un cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? En la esfera jurídica, en cambio, la realización de un supuesto solo puede tener como resultado el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de derechos y deberes. Es así como empezamos a ver el examen del derecho subjetivo al desarrollarlo, ¿verdad? Pero nos debemos de sujetar, por ejemplo, a los supuestos en los cuales deberíamos de determinar este supuesto, ¿verdad? Este concepto de lo que debemos de entender, ¿verdad? En primer lugar, hay que discutir, pues, lo que la importancia de la doctrina es que se determinan acerca de la noción, ¿verdad? Que han sido elaboradas para exponer, pues, de alguna manera las tesis sobre los mismos asuntos, y finalmente, pues, la referencia a las diversas clases de derechos subjetivos que hay sobre este supuesto, ¿verdad? De lo que debemos entender, ¿verdad? De estos supuestos jurídicos y las consecuencias del derecho. Ahora bien, la tesis bueno, vamos a ver, tal cual aquí aparece, ¿verdad? Las principales teorías acerca del derecho subjetivo, las tesis de Bernardo Winchett, la tesis de Rodolfo Jerick, las críticas de la teoría del interés, la teoría ecléctica, la tesis de Kelsen, las críticas de la tesis de Kelsen, ¿verdad? Todas esas para llegar a la conclusión, ¿verdad? De los conceptos propios, ¿verdad? De cada uno de los supuestos jurídicos y consecuencias jurídicas, ¿verdad? Iniciaremos con la tesis de Bernardo Winchett. Para ello, debo de decir que el derecho, bueno, para él en primer lugar, como lo ven aquí en la diapositiva, ¿verdad? Este autor determina que el derecho subjetivo es un poder o señorío de la voluntad, ¿verdad? Reconocido por el orden jurídico. ¿Por qué, verdad? Porque le da a entender, ¿verdad? Un supuesto, ¿verdad? Que obviamente es una acción de la persona que lo realiza. Y es así como dice que la expresión del derecho subjetivo, según dice Winchett, suele emplearse en dos sentidos diferentes. Él dice que en primer término
por derecho subjetivo entiende la facultad de exigir determinado comportamiento, ¿verdad? Positivo o negativo de la persona o personas que se hallen frente al titular, y de esa manera lo concibe como en primer supuesto, ¿verdad? Buenas noches, William. Buenas noches, William. ¿Me logra ver y escuchar? William, buenas noches. William Nolasco, buenas noches. ¿Me logra ver y escuchar? Buenas noches, Nancy. ¿Me logra ver y escuchar? Gracias, William, por el mensaje. Buenas noches, Nancy. ¿Me logra ver y escuchar? Sí, hola, buenas noches, licenciado y Buenas compañero. noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, siguiendo con el tema, ¿verdad? De lo que hemos sostenido, pues, debo de decirle también, pues, que ese primer término que él entiende, pues, la facultad de exigir determinado comportamiento, ¿verdad? Ya sea positivo o negativo de la persona o personas que se hallen frente al titular. Él entendía que tal facultad aparece, ¿verdad? Cuando el orden jurídico prescribe que en determinadas circunstancias se haga u omita alguna cosa, ¿verdad? Es la acción que va a realizar esta persona y pone a disposición de otro sujeto el imperativo que contiene dicha orden, de la voluntad del beneficiado, ¿verdad? Depende entonces valerse o no del precepto o poner en juego los medios de garantía que el propio ordenamiento jurídico otorga. Es así como el derecho objetivo se convierte de esta, ¿verdad? Una relativamente, digamos, un comportamiento, ¿verdad? Del sujeto que aquí en la norma protege el derecho subjetivo, ¿verdad? Del mismo, es decir, en su derecho, pues en su haber, ¿verdad? La palabra se usa también en otra acepción y se afirma de alguna manera que el propietario tiene el derecho de enajenar sus propiedades, que el acreedor puede ceder su crédito o que el contratante está facultado para rendir el contrato si la otra parte no cumple con lo pactado. Como ven, de alguna manera la persona tiene que realizar una acción, ¿verdad? Si esa acción está de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Por eso les digo, cuando evoca en el sentido de que una persona es propietaria de un bien y quiere enajenarlo o vender, pues de alguna manera va a ser su voluntad hacerlo, ¿verdad? Que también de alguna manera el acreedor, o sea, la persona quien tiene un derecho de exigir, ¿verdad? Pueden incluso ceder su crédito, ¿verdad? O que un contratante está facultado para rescindir del contrato. Cuando hablamos de rescindir el contrato, hablamos también el hecho de que lo dejamos, prescindimos, puedes decir que ya no queremos seguir con el mismo y hay una voluntad ahí, ¿verdad? Y entonces por eso es que de alguna manera se dice prescindir el contrato si la otra parte no cumple con lo pactado, ¿verdad? Es decir, de alguna manera es como que no se haya realizado en el caso de los arrendamientos, ¿verdad? Si una de las personas incluso incumple con el pago, incumple con que el bien inmueble no lo está usando para lo que estaba destinado, que por lo general es de habitación, y que puso un taller en la casa de lo que se había dado, ¿verdad? Para arrendamiento, son causales para las cuales pueden prescindirlo, pero ahí cabe la voluntad, ¿verdad? Como ustedes ven, ¿verdad? En estos y parecidos casos, lo que quiere expresarse es la voluntad del titular, es decisiva para el nacimiento de las facultades del primer tipo o para la extinción o modificación de las preexistentes de la voluntad de la persona que depende en tal coyuntura la existencia o determinado imperativo jurídico, ¿verdad? Como vemos que en estos casos la voluntad solo es decisiva para la actuación del precepto ya establecido, ¿verdad? Y de alguna manera, pues como él lo entiende en este caso, pues por la teoría de Bernardo Winchett, ¿verdad? Que es como el derecho subjetivo, que es el poder o señoría, obviamente, de la voluntad, como él dice, ¿va? Reconocido por el orden jurídico, ¿verdad? Ahora bien, la teoría que se expone ha sido blanco de objeciones múltiples y una ha sido pues la crítica más sólida que de ella existe, y es que en nuestro concepto,
¿verdad? La que emprende el Kelsen en la obra Problemas Capitales de la Teoría Jurídica del Estado, que fue publicada en 1911. Y es que determinaba que los argumentos esgrimidos contra la doctrina del célebre, ¿verdad?, pueden resumirse de alguna manera, y eso pues lo resumía en varios supuestos, ¿verdad?, en los cuales determinaba, y podemos enunciar de los cuatro, en los cuales, perdón, que de los cuales habla. Uno es pues los casos donde hay en los cuales el titular de un derecho subjetivo no desea ejercitarlo. Por ejemplo, una persona tiene derecho de exigir el pago de una cantidad que ha prestado, mas no quiere cobrar lo que se le debe. Esta circunstancia, ¿verdad?, no destruye la facultad concedida al acreedor si el derecho subjetivo depende de la voluntad. Al desaparecer, ¿verdad?, aquel debería extinguirse, ¿verdad? Pero para la crítica, pues obviamente, de alguna manera, si la voluntad tendría que ver para este caso del derecho subjetivo, decía, pues es decir, por ejemplo, como se evoca de alguna manera un acreedor para exigir el pago de lo que se le adeuda, quiere decir que si de alguna manera no quiere exigirlo, también desapareciera esa obligación, y no lo es así, ¿verdad? Vemos también el caso de las herencias, que de alguna manera, si conforme al 988 del Código Civil, a mí me es llamado por mis padres, por mi esposa, por mis hijos, para aceptar herencia intestada, ¿verdad? Yo tengo también poder de decidir, y mi voluntad para cuál pudiese ser, ¿verdad?, que yo comparezca ante el juez o ante notario, si es que no hay circunstancias para las cuales yo pudiera, o sea, no hay contención. Cuando hablo contención es que todos estemos de acuerdo, los llamados a suceder seamos mayores, y podemos incluso comparecer ante notario. ¿Para qué? Para que se sigan las diligencias de herencia. Entonces, el supuesto es que si yo no quiero comparecer, no me interesa ver a la herencia que deja mi padre, mi madre, mis hijos, mi esposa, etcétera, ¿verdad?, desaparecería. Y no es así, porque de alguna manera, si yo fuera llamado, pues el juez o el notario, ¿verdad?, me estuviera incitando para que yo llegara, ¿verdad?, y me pronunciara sobre esa situación. Y esta es una de las críticas, las cuales se le dice, ¿verdad?, que no dependen de la voluntad de la persona, porque si dependería de la voluntad de la persona, también se extinguiría la acción por la cual, o sea, lo que se le habilita como derecho, pues también se le extinguiría si era por cuestiones de voluntad de él, ¿verdad? Entonces, esa es una de las circunstancias que de alguna manera se dice que no es, ¿verdad? No pudiese ser, pues, no, que porque dice que el titular de un derecho subjetivo no desea ejercitarlo. Si no desea ejercitarlo, pues también se le tendría que de alguna manera ver si la voluntad es esa, pues que se le extingue, ¿verdad? Y por eso dice que esa circunstancia no destruye la facultad concedida, ¿verdad? Si el derecho subjetivo dependiese de su voluntad, para desaparecer esta, aquel debería extinguirse, ¿verdad? Ese derecho debería extinguirse, y no es así, ¿verdad? Entonces, por eso es una de las críticas que de alguna manera se ha dado con esta tesis que dio Hans Kelsen como los problemas capitales de la teoría jurídica del Estado, ¿verdad? Entonces, una segunda también determinaba que numerosas personas jurídicas carecen de voluntad en sentido psicológico, son incapaces de querer, y ellos no obstante poseen facultades y deberes. Es el caso de los incapacitados, los recién nacidos, las personas morales. Un sindicato o una sociedad mercantil carecen de poder volitivo propio, pues, pero son sujetos de derechos pasibles de obligaciones. Si la esencia del derecho subjetivo radicase en el querer, habría que negarle la calidad de persona en sentido jurídico. ¿Qué quiere decir con esta crítica, verdad? De alguna manera, cuando habla que numerosas personas jurídicas carecen de voluntad en sentido psicológico, y también se introducen las personas incapaces de querer, ¿verdad?, o que no puedan hacer, ¿verdad? Llámese, porque derechos pueden tener incluso, ¿verdad?, niñas, niños o adolescentes. Por eso es que se habla también incluso de las personas recién nacidas, personas incapacitadas por su situación de salud mental, ¿verdad? Lo que ustedes quieran ser, tampoco ellos necesitan de la voluntad de ser representados, ya sea por sus padres, ya sea por su pareja, ¿verdad? En el caso que fuera una persona que ya estuviera casado, ¿verdad?
por el Procurador General de la República, etcétera, ¿verdad? Entonces, en estos casos, el derecho en sí se le habilita y volvemos a lo mismo de los de herencia, ¿verdad? En el caso de esas personas son citadas, pero esas personas que de alguna manera son citadas para que lleguen, se pronuncien, pues, no pueden ejercitar su derecho si no es con su representante legal. Por eso les decía, su padre, su madre, ¿verdad? Su tutor incluso, ¿verdad? O en todo caso por medio del señor procurador para estos casos de niñas, niños o adolescentes, incluso por personas con discapacidad, que la ley le habla de incapacidad, pero no es tanto incapaz, ¿verdad? Sino que por tener una situación de discapacidad que no se pueda representar por sí solo para el ejercicio de su derecho, ¿verdad? En ese sentido lo vemos. También pasa en el caso cuando se dice el sindicato o una sociedad mercantil de las que habla el 18 del Código de Comercio, cuáles son esas de sociedades anónimas que pueden ser de capital variable, de responsabilidad limitada, de comandita simple, ¿verdad? Todo este tipo de sociedades que hay, que ustedes lo van a ver en su momento en derecho mercantil, todo este tipo de sociedades que hay, de alguna manera se crean, son personas jurídicas, entes ficticios, que de alguna manera, al igual que el sindicato, al igual que una fundación, una asociación, carecen de alguna manera de representarse por sí solos. Tienen que ser representados por, valga la redundancia, por un representante legal, el cual esté determinado para él. Entonces, si bien es cierto, le nace el derecho para poderlo exigir, ¿verdad? Pero esta persona está pues de alguna manera sujeto a su representación, ¿verdad? Porque son sujetos de derechos y pasibles de obligaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se habla de sujetos de derechos porque son personas jurídicas, ¿verdad? Entes ficticios creados que de alguna manera que la ley los reconoce como personas, en este caso personas jurídicas, ¿verdad? Y que obviamente tienen derechos y también obligaciones. Y entonces en ese sentido, pues se dice que no se le puede, en esencia, el derecho subjetivo radicarse en el querer, pero habría que negársele la calidad de persona en sentido jurídico. Es decir, al negársele, a pesar que tengan ese derecho, estaríamos obstaculizándole porque ellos no pueden representar, ellos, ¿verdad? No pueden representarse como tal en ese sentido, ¿verdad? Buenas noches, Yajaira. Buenas noches, Yajaira. ¿Me logra ver y escuchar? Ok, William, entiendo pero lo importante es que está en la clase. Yajaira. Buenas noches, Silic. ¿Me logra ver y escuchar, Yajaira? Buenas noches. Yajaira. Hola, hola. ¿Me logra ver y escuchar? Le pregunto. Silic, buenas noches. Ok, gracias, muy amable. Bueno, entonces siguiendo con la clase, como estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, en el supuesto nos quedamos pues de la tesis de Winshett, ¿verdad? En las críticas que se le establecen al mismo, vemos que el supuesto, permítame, ¿verdad? En la segunda que estábamos hablando, en ese supuesto de los representantes legales, ¿verdad? Que de alguna manera son derechos, son personas jurídicas, entes ficticios, como les habían mencionado, y también son personas naturales, en el caso de niñas, niños o adolescentes, que también, o personas con discapacidad que también necesitan de representante, ¿verdad? Y a ellos se les nace el derecho, ¿verdad? Pero su voluntad de alguna manera está condicionada, ¿verdad? Porque es para el ejercicio de su derecho, o sea, son personas que gozan de su derecho, pero para ejercitarlo se necesita de un representante legal, y eso quiere decir que no lo van a ejercitar, no depende de su voluntad, no es ejercitarlo, sino que dependen de su representante. Sobre este supuesto también de alguna manera se ha dicho para el caso de, ¿cómo se llama? Alimentos para niños, niñas, niños o adolescentes en una edad que ellos, si bien es cierto para nuestro país, se ha dicho con el caso de la lepina, ¿verdad? Que tiene una capacidad progresiva de a partir de lo que establece el artículo 12 lepina y 218,
pero dice que a partir de los 14 años pueden otorgar poder, ¿verdad? ¿Y para qué? Porque ellos en su capacidad progresiva pueden, ya sea por medio de sus padres representantes o en esa edad que se mantiene, ellos pueden iniciar, ¿verdad?, las acciones en contra del alimentante, el que le tiene, que él les puedan exigir alimentos, ¿verdad?, sea su padre, ¿verdad?, madre, ¿verdad?, o hermanos incluso, ya sea por situaciones de herencia también, ¿verdad?, en ese supuesto, pero necesita de representante legal de alguna manera, ¿verdad? Entonces, esa es una segunda crítica que lo establece, ¿verdad? Para que ustedes comprendan que no dependen, o al menos en la tesis que hablaba de los problemas capitales de la teoría jurídica del Estado por parte de Kelsen, y que decía que eso no dependía también de la voluntad. Una tercera que estableció, pues decía que los derechos no desaparecen aunque el titular de los mismos ignorara en su existencia y no haya en el propio titular un querer orientado hacia ellos. Es decir, si sus derechos están ahí, están establecidos, esos derechos jamás van a poder ser borrados, al igual que su derecho a la vida, al igual que su derecho, cuando hablo de personas naturales, pero obviamente personas a la vida, el derecho incluso a la libertad, etcétera, ¿verdad? Son derechos que no desaparecen, aunque el titular de los mismos ignore su existencia, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, en el propio titular un querer orientado hacia ellos. Esa es partiendo del hecho de la voluntad, ¿verdad? También una cuarta que establecía en esa misma teoría y que establece, pues hay derechos cuya renuncia no produce consecuencias legales en la legislación, pues de alguna manera, en nuestro caso de nuestro país, pues que incluso en la Constitución concede derechos, ¿verdad?, que de alguna manera son que, aunque tengan una renuncia, pues el caso, como les pudiese decir, como el de la autoridad parental, que por ley establece el artículo 32 de la Constitución, que incluso puede, bueno, le da la obligación al progenitor para que de alguna manera represente a sus hijos, ¿verdad?, los cuide. Esa autoridad parental, esa autoridad o responsabilidad parental le da obligaciones, cuáles, cuando él cuida a sus hijos, su representante los represente y le administre sus bienes, ¿verdad? Y de alguna manera eso no puede, son derechos que él tiene para él como progenitor, ¿verdad? ¿Para qué? Para convivir con sus hijos, para cuidarlos, etcétera, ¿verdad? Pero no puede, no tienen consecuencias, aunque él quiera renunciar, ¿verdad? Por eso dice, hay derechos cuya renuncia no produce consecuencias legales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no puede renunciar a no ser que haya una existencia de una pérdida o suspensión de la autoridad parental que establece el 240 y 241 del Código de Familia, y entonces de esa manera pudiese ser, pero acá el supuesto que les estoy dando, pues incluso pudiese ser de que se le obligara, pues incluso para renunciar, ¿verdad? Pero no surtiría efecto, pues no produce consecuencias legales. Lo mismo para el caso de laboral, ¿verdad? En el caso de una situación que de alguna manera se reconoce por cuando hay contratos colectivos, cuando hay contratos individuales, que de alguna manera quisieran pedir ¿cómo que se llama esto? Su indemnización. Hubo en un supuesto, en el 38 de la Constitución de la República, hubo una inconstitucionalidad por omisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que en su momento la ley, la Constitución de la República establecía indemnización por despido o por renuncia. Para el caso por despido establecía en ese mismo artículo lo que le correspondía a las personas, pero para el caso de renuncia lo remitía a la ley secundaria. ¿Cuál es la ley secundaria? En este caso, el Código Laboral, ¿verdad? El Código de Trabajo, perdón. En ese supuesto, pues el Código de Trabajo jamás el legislador hizo o reguló en ese sentido desde 1970 o 72, no recuerdo, el Código de Trabajo, que desde ese momento que se fue creado, que fue antes de la Constitución de la República, por cierto, no se estableció en el supuesto, pues, que cuál iba a ser el referente por renuncia, ¿verdad? Y aunque renunciara, no produce consecuencias, es decir, para el caso de renunciar a sus derechos. ¿Cuáles derechos? Derechos laborales, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, el trabajador, pues, podía exigir, pues,
indemnización por por el tiempo que haya establecido o trabajado con la empresa, ¿verdad? Entonces, ese supuesto, como les digo, una renuncia puede incluso puede de alguna manera resarcirle en el caso de indemnización para ese trabajador, pero una consecuencia a que él renuncie de todos sus derechos, pues, es decir, su derecho laboral, ¿verdad? No pudiese ser. Lo mismo le comentaba el caso de la autoridad parental, ¿verdad? Esos supuestos no pueden ser a partir de la voluntad de las personas quienes lo hacen, ¿verdad? No es todo la voluntad, lo volitivo que se le llama, ¿verdad? Y por eso no tienen una consecuencia, ¿verdad? Y de alguna manera, pues, en el caso del Código de Trabajo, la ley protege, ¿verdad? A todas a las personas que laboran incluso, ¿verdad? O de alguna manera se establece, pero en el caso, como le repito, en esa inconstitucionalidad por omisión que se estableció en ese artículo 38, se determinaba en ese supuesto, ¿verdad? Que no la renuncia que aplicaba el caso del trabajador tampoco pudiese ser, ¿verdad? Una consecuencia a que renunciara de todos sus derechos, derecho de su indemnización, etcétera, ¿verdad? Entonces no dependen de la voluntad de alguna manera, pues es la respuesta incluso a las objeciones dirigidas contra la teoría que se estuvo de Wenshi, que por la voluntad debía entenderse la del ordenamiento jurídico. Y esta variante modifica esencialmente la tesis primitiva, privándole de su verdadero sentido, pues la voluntad del orden jurídico es algo enteramente diverso de la de los individuos, o sea, el querer en sentido psicológico, es decir, no viene de lo cognitivo del cerebro, ¿verdad? De lo que tenemos que venir a realizar. Y esa era uno de los supuestos en los cuales se establecían para esa tesis, ¿verdad? Entonces, la tesis de Bernardo Winchell, ¿verdad? Entonces, la tesis de Rodolfo Geri, que estamos viendo, ¿verdad? Él establecía o exponía su doctrina sobre el derecho subjetivo, ¿verdad? En el libro segundo de una obra famosa que escribió, que decía El espíritu del derecho romano. Este autor alemán hace en primer término una crítica de las definiciones formales del derecho en sentido subjetivo, y después de proclamar la insuficiencia de la teoría de la voluntad, concluye, teoría de voluntad, la que habíamos hablado de Winchell, ¿verdad? Concluye que en todo derecho hay dos elementos igualmente importantes, y él establecía que había uno formal y uno sustancial, ¿verdad? Eso supuesto lo establecía para determinar la relación entre ambos y decía que es compatible, comparable, perdón, a la que existía entre la corteza y la médula de una planta. Y decía él, el interés representa el elemento interno, la acción, el protector del derecho subjetivo. Este debe definirse en consecuencias como un interés jurídicamente protegido, ¿verdad? La acción, obviamente, ¿verdad? Lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Y que de alguna manera tenía el interés jurídicamente protegido. La palabra interés debe tomarse en el sentido, ¿verdad? Latísimo, como decía Jerry, que se aplica no solo a los intereses susceptibles de apreciación pecuniaria, o sea, económicos, sino a los de otra índole, como la personalidad, el honor, los vínculos familiares, etcétera. La salvaguardia de los numerosos bienes a cuya consecuencia pueden hallarse orientadas incluso a la actividad individual y que constituye la meta última del derecho. Así que el hombre es el destinatario de toda facultad jurídica. Jerry da el nombre de bien a cualquier cosa que posee utilidades para un sujeto. A la idea que acabamos de definir se encuentran indisolublemente unidas las del valor e interés. El valor es la medida de la utilidad de un bien. El interés, el valor es una relación peculiar con el individuo y sus aspiraciones. Y de hecho, pues decía que hay que valen por sí mismos. No obstante, lo cual no interesan a determinados sujetos. Podemos ver una servidumbre de vista para un ciego o la entrada de un salón de concierto para un sordo. De alguna manera, este supuesto que se determina, pues, él lo liga al interés, ¿verdad? Aunque si bien cierto, le daba bien a cualquier cosa, ¿verdad? Pero lo ligaba tanto al valor como al interés que se pudiese ser. Y incluso decía que la noción a que se alude es la esencia subjetiva y consiguientemente variable, decía. Incluso a través del tiempo y en lugares diversos del espacio,
vinculado a los intereses a objetos disímiles y dan nacimiento a derechos diferentes, pero los últimos aparecen en todo caso como protección de los primeros. Para que haya incluso derechos no basta el elemento material, requeriría además que el interés esté jurídicamente garantizado, o lo que es lo mismo, que el goce del bien a que se dirige se encuentra protegido por medio de la acción. Posibles es, por ende, que un interés no posea carácter jurídico. Tal cosa ocurre cuando la ley favorece a ciertos individuos o colectividades sin concederle la facultad de exigir cumplimiento de lo que sus preceptos ordenan. La norma ejerce entonces una acción refleja en beneficio de aquellos, mas no les otorga derechos alguno, ya que no le autoriza para demandar jurídicamente la observancia de las obligaciones que impone. Y es así como queda, pues, que la acción es, pues, la verdadera piedra de toque de los derechos privados. Si no hay sitio para ella, el derecho civil deja de proteger los intereses y la administración toma su lugar, ¿verdad? Entonces, acá de alguna manera la acción que de alguna manera debería establecer, y como él lo hacía, ¿verdad? La variante de la acción y el valor y el interés que se debía de tener para ciertos supuestos, pero de alguna manera, si él entendía, ¿verdad? Que habían dos supuestos para determinar como lo formal y lo sustancial, pero de alguna manera tenía que tener pues el interés, ¿verdad? Y como les digo, el valor en la medida de la utilidad del bien, y también el interés en el valor de su relación peculiar con el individuo y sus aspiraciones que determinaban, ¿verdad? Ahora bien, las críticas de la teoría del interés. En este supuesto vemos de la crítica a la teoría del interés, vemos que la teoría de Jerick hallase expuesta a objeciones del mismo tipo que las esgrimidas contra Wishet, ¿verdad? Que de alguna manera que se determinaban que no daban una respuesta a que era la voluntad, que era la acción, que era el interés, que era el valor, ¿verdad? Pero para el caso de Jerick, y más importante, queda la resumida en la siguiente frase, como lo dice: si la nota del interés fuese esencial, ¿verdad?, al derecho subjetivo, este no existiría de faltar de aquella, ¿verdad? Eso establecía por el interés y la acción que hacía o determinaba. Buenas noches, Rodolfo Humberto. ¿Me logra ver y escuchar? Correcto, Lee, correcto. Buenas noches. Buenas noches. Las disculpas, Lee, que andaba fuera de la casa haciendo una diligencia y se me había descargado el teléfono. Hasta ahorita vengo llegando y me voy conectando a la clase. Ok, no hay problema. Muchas gracias. Gracias, Lee, gracias. Bueno, siendo con la clase que estamos hablando, ¿verdad? En la teoría esta, las críticas del interés, como se dice, ¿verdad? En la frase, si la nota del interés fuese esencial al derecho subjetivo, este no existiría de falta de aquella. O sea, si no hubiera un interés legítimo de quererlo hacer, ¿verdad? En esencia, pues no hubiera ese derecho, porque si nunca me da el interés a mí, no va a ser mi derecho. Y eso, por eso de la frase que se le daba como crítica, y incluso decía que la persona que ha prestado dinero a un amigo pobre, por ejemplo, no siempre está interesada en reclamar el pago, ¿verdad? Y de hecho es posible que desee precisamente no reclamarlo cuando tal cosa ocurre, pero el derecho del mutuamente consiste, lo cual demuestra que no dependería de su interés, ¿verdad? Su interés a reclamarlo, pues, ¿verdad? Y por ese es el supuesto que se determina, ¿verdad? O se le daba esa crítica de Jerick, ¿verdad? Que habíamos visto. O sea, no solamente era al valor y al interés, ¿verdad? Porque en este ejemplo que se da, ¿verdad?, para una persona que presta dinero, ¿verdad?, no es que no tenga interés de cobrarlo, de cobrar ese dinero que prestó, que era de sus arcas, de su dinero, ¿verdad? Por otra parte, el propio Jerick acepta que el legislador no reconoce ni puede garantizar todo interés, y porque interés estaríamos hablando de cuando las normas se crean, de alguna manera, pues se ve de la colectividad, pues, y que no todos pudiesen determinar, y por eso dice el propio Jerick, acepta que el legislador no reconoce ni puede garantizar todo interés.
Para proceder con congruencia, el citado autor debería admitir que el único elemento esencial al concepto que analizamos es la protección jurídica, no lo protegido o tutelado, ya que como dijimos, ¿verdad? Que el interés individual no existe indefectiblemente, ¿verdad? Las fallas de la tesis expuestas por Wischen son pues análogas a las de la doctrina de Jerick, análoga a la de la doctrina de Wischen, y ello nada tiene de extraño, ya que los conceptos del interés y la voluntad pertenecen al mismo linaje psicológico y solo quieren aquellos en que se tiene interés, solo se tiene interés en aquello que se quiere. El interés es un medidor de los objetivos de la voluntad, pues, pero se orienta hacia el logro de finalidades numerosas, mas no todas son iguales anheladas por el sujeto, ¿verdad? Se atribuye a unas mayor valor que a otras y consecuencias prefieren las que aparecen de superiores rangos. La medida de la estimación es precisamente lo que se denomina interés, ¿verdad? Hace de una dimensión psicológica variable que crece o disminuye paralelamente a la voluntad que el individuo hace de sus fines, ¿verdad? El interés es por esencia subjetivo. Hablar del interés objetivo es una sola figura, o mejor dicho, una ficción, tratándose de evitar las objeciones formuladas contra su punto de vista, ¿verdad? Que quiso decir Jerry, sustituir la noción psicológica de interés por un concepto más vago y flexible, el del interés del medio, ¿verdad? Pero esos intereses medios son para el famoso jurista los predominantes en una determinada sociedad, ¿verdad? Pero aquella expresión es solo, como dice Kelsen, una fórmula o abreviatura, lo que quiere resumirse el pensamiento de que la generalidad de los sujetos que pertenecen a cierto grupo social que posee un repertorio común de juicios estimativos, y obviamente se dirige su actividad hacia consecuencias de los mismos bienes. Cuando se habla de interés medio, implícitamente se acepta que el interés como realidad psicológica no se da necesariamente en todo caso, y dicho de otro modo, se reconoce que la protección jurídica puede referirse a facultades legales cuyo ejercicio en un momento dado, ¿verdad? Y relativamente a tal o cual sujeto no preocupa a este en absoluto. Sin embargo, se insiste en hablar en el derecho subjetivo como una protección de interés, a sabiendas que el famoso elemento medular no siempre existe, porque se finge entonces su existencia e ingenuamente se cree que la ficción se justifica en cuanto, por regla general, lo que el derecho subjetivo protege es algo que interesa a todos los destinatarios de la norma, ¿verdad? Eso por alguna manera, pues, determinarlo o establecerlo, ¿verdad? Que no solamente va para el valor o el interés, ¿verdad? Ahora bien, la teoría ecléctica que se establece, la teoría ecléctica, entre los partidarios de la tesis ecléctica se encuentra Jorge Heine, y él define que el derecho subjetivo diciendo que es un interés tutelado por la ley mediante el reconocimiento de la voluntad individual. Y él ya lo toma, como se fijan, una voluntad pero individual, no colectiva, individual de cada persona. La posición del extinto profesor de la Universidad de Heidelberg es una combinación de la doctrina de Wichet y de Jerick, ¿verdad? En el caso, pues, las objeciones, ¿por qué? Porque daba también tanto la voluntad como en el caso del valor, ¿verdad? El interés, y las objeciones como que de alguna manera se ha hecho valer contra esas últimas, valen también con la opinión de Jelinek, ¿verdad? El error consiste en pensar que basta, ¿verdad?, una síntesis de los elementos divergentes para lograr una doctrina verdadera. En realidad, lo que se debe buscar no es una síntesis, sino la superación de las dos oposiciones arriba discutidas, es decir, la voluntad, el valor, el interés, ¿verdad?, para realizarlo. Ahora bien, la tesis de Kelsen, que se establecía o se determina, ¿verdad? Él para determinar o para establecer decía que el lema de su pureza metódica sostenía que el derecho subjetivo debe estudiarse de acuerdo con un criterio exclusivamente normativo y formal, haciendo total abstracción de los elementos de carácter psicológico que el mundo de los hechos pueden corresponder a las normas del derecho existente. O sea, ya no, él no va a un supuesto, a un interés, a una voluntad, a un particular, pues, sino el hecho de una abstracción, o sea, algo general, ¿verdad? Y le ponía siempre los elementos de carácter psicológico.
y decía, pues las fallas de las teorías que se ha discutido hasta ahora estriban, según el jurista, ¿verdad?, en que concibe el derecho subjetivo como algo esencialmente diverso del objetivo. Y por eso hablaba que sus autores se preocuparon solo por investigar qué es lo que el derecho subjetivo protege o reconoce. Es decir, tomaron en cuenta el elemento sustancial y olvidaron o relegaron a un plano secundario el elemento formal, que es el único jurídicamente relevante. Los errores de Wische, Gehry y Heine pueden compararse en la falta en que incurriría un estudiante de geometría, ¿verdad? Al definir la esfera diciendo que puede ser de bronce, madera o de cartón, o la de un soldado que habiendo sido enviado como espía para examinar las fortificaciones de una ciudad enemiga, se limitara a describir ante su jefe las bellezas de los parques y edificios de dicha urbe o hacer el elogio de las culturas de sus habitantes. Esto pues el derecho es forma, no sustancia, por la protección no lo protegido, ¿verdad? Como se ve, ¿verdad? Y eso determinaba Kelsen, ¿verdad? Si esto es verdad, en realidad, pues en relación con el derecho subjetivo debe serlo también en lo que concierne al subjetivo. Y este último no es ni puede ser relativamente distinto de la norma, es el mismo derecho objetivo en una relación sui generis con un sujeto. O sea, lo objetivo para él, de alguna manera determinado por Kelsen, que el derecho subjetivo, lo que está plasmado, lo que está determinado, es una relación sui generis que puede ser para cualquiera, ¿verdad? Frente a todo, ¿verdad? Como un sujeto. Y obviamente eso cabe con lo subjetivo. Y Kelsen plantea la cuestión, pues, del siguiente modo, cuando habla o se cuestiona que cuando puede decir que el derecho objetivo se ha convertido en un derecho subjetivo, y él hablaba que el derecho objetivo se transformase en derecho subjetivo cuando está a la disposición de una persona, o sea, cuando aquel hace depender de una declaración de voluntad de esta, es decir, la aplicación del acto sancionador. De ahí la definición, el derecho subjetivo es el mismo derecho objetivo, ¿verdad? En relación con el sujeto de cuya declaración de voluntad depende la aplicación del acto coactivo que está estatal señalado por la norma, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando les dije yo en el caso del artículo 128 del Código Penal, cuando habla del homicidio, ¿verdad? De no matar, ¿verdad? De una persona, la consecuencia que puede darse, ¿verdad? Entonces, la aplicación, lo objetivo, lo que la norma establece, lo establece de manera general como una prohibición que todos estamos inhibidos de realizarlo, pero cuando ya una persona lo realiza, ahí entonces dice que ese derecho subjetivo es el mismo derecho objetivo en relación con el sujeto de cuya declaración de voluntad depende la aplicación del acto coactivo estatal señalado por la norma. Es decir, que ya a partir de lo que estaba de manera abstracta en esa norma, ¿verdad? Se volvió ya de alguna manera para esa persona de manera subjetiva porque esa persona lo realizó, lo determinó. Entonces, por ahí fue estableciéndose para el caso de Hans Kelsen, ¿verdad? Que determinaba que era un acto coactivo estatal señalado por la norma, ¿verdad? Y establecía que la estructura lógica de la proposición jurídica en determinadas circunstancias decía que un sujeto X debe observar tal o cual conducta. Si no la observa otro sujeto, o sea, el órgano del Estado debe aplicar al violador una sanción. Y es así como les pongo yo el caso del artículo 128 del Código Penal cuando habla de no matar, ¿verdad? Y que de alguna manera dice, si nos ponemos a ver en ese mismo artículo de 128, si a A, ¿verdad? Se le dice que no debe de matar, ¿verdad? O no debe hacer esta acción de matar para una persona B, ¿verdad? Si de alguna manera esta persona B fallece, ¿verdad? O de alguna manera quedó como tentado, porque ahí hay un supuesto, ¿verdad? Que puede ser ya sea que lo mate, que un supuesto de que quedó en tentativa de homicidio, ¿verdad? Etcétera, que pueden haber que utilizó arma, que utilizó persona, ¿verdad? Todo lo determina la norma como un supuesto que debe de aplicarse, debe de determinarse, ¿verdad? Entonces, alguien levantó la mano, Yajaira. Yajaira. Yajaira, la escucho, que veo que ha levantado la mano.
Yajaira. Escucha. Hola. Hola, Yajaira, ¿le escucho? Vaya, que- entonces en sí el derecho. Yajaira, Hola, hola, ¿me escucha? no le escucho, Yajaira. Bueno, Hola, si hola, ya me escucha. si quiere hacer la pregunta, hágalo de manera escrita, si no puede, si no le sirve el micrófono, ¿verdad? Para podérsela solventar, porque no le escucho nada. No sé si ¿Ya seré me yo escucha? Hola, o será sus audífonos, pero no le escucho. hola, ¿alguien me escucha? Hola. Hola, hola, ¿me Es que se escucha? escucha bien suave, compañera. A Karina sí la escucha Karina, porque yo no le escucho nada. No, no se le escucha igual. Gracias, No, a Nancy. Karina Gracias. sí se escucha, pero a Yajaira no se le escucha. Muchas gracias, Karina y Nancy. Muchas gracias. Escríbala, Yajaira, si quiere hacer la pregunta, por favor, para que participe usted, no le quede la duda, ¿verdad? De la que tiene, ¿verdad? Con respecto al tema. En lo que sigo explicando, y yo con gusto le respondo la pregunta. Bueno, entonces siguiendo con el mismo supuesto, ¿verdad? Que hemos estado hablando, como les ponía el caso, que pueden hacerse situaciones, ¿verdad? En las cuales tienen consecuencias de alguna manera, establecer, pues, supuestos, las personas, pues, no debemos de hacerla. Y como les digo, de una forma abstracta de hacer, ¿verdad? Eh, Obviamente, Kelsen dice que por regla general, de acuerdo a su tesis, el deber jurídico deriva de la norma secundaria, es correlativo de una facultad del otro, ¿verdad? Si se realiza de alguna manera un supuesto jurídico, es decir, de un obligado no ejecuta la conducta, nace el deber de un órgano del Estado de aplicar a X la sanción, ¿verdad? Cuando la aplicación del acto coactivo se hace depender de una declaración de voluntad de otra persona. Y así como dice, por ejemplo, que el titular de la facultad correlativa del deber de X puede decirse que esa persona a quien de alguna manera se llame, ¿verdad? Y tiene un derecho subjetivo ya que está autorizada por la norma para pedir que se le sancione el obligado, ¿verdad? Están también supuestos también en el caso de varios supuestos penales, ¿verdad? Que yo les pongo como que pudiesen ser, ¿verdad? Ahora con esto de la ley de expresiones de violencia que se habla, ¿verdad? Se acuerdan que antes, por la misma cultura machista que nosotros vivíamos, cualquier hombre podía hacer piropos y hasta esos piropos de alguna manera ofensivos para las mujeres, ¿verdad? Llámese del uso de palabras, ¿cómo se llaman? De malas palabras, pues, o de palabras denigrantes usadas, pues, eso se puede entender hasta incluso de expresiones de violencia, ¿verdad? Eh, Esas situaciones pudiesen ser incluso penados, ¿verdad? Esa consecuencia que se realice, ¿verdad? Entonces, la norma establece de manera general, cuando habla de expresiones de violencia, ¿verdad? Para con las mujeres, que obviamente el sujeto siempre tiene que ser un hombre porque es lo que regula esa ley de la ley, ¿verdad? Pero vemos de alguna manera que eso se establece, ¿verdad? También en el caso de, como lo habla, ¿verdad? De un caso de un contrato de mutuo, en virtud del cual ésta recibe de aquel la suma de $100, por decirle acaso, y obligan a devolverlo en un plazo de 8 días. El primer supuesto jurídico es la celebración de un contrato y las consecuencias del mismo consisten en la obligación de devolver el dinero al vencerse el término estipulado de los 8 días, ¿va? Y la facultad de exigir su voluntad. Si se realiza, pues obviamente el segundo supuesto, es decir, que no cumple con el deber, tiene pues de alguna manera la facultad de pedirse mediante una demanda presentada ante el juez de lo civil competente. ¿Para qué? Para ejecutar esa obligación que no se había establecido. Si nos vamos por cuestiones de meramente civil, pues que se condene al obligado a cumplir con el contrato, ¿verdad? Y posee pues un derecho subjetivo precisamente en cuanto a la aplicación de un acto coactivo estatal que se hace depender de una declaración de voluntad suya, pues, es decir,
declaración voluntad que es establecida a partir del contrato que se hizo, de contrato mutuo, ¿verdad? Los contratos mutuos, como en la clase anterior les había puesto a ustedes, pues el contrato mutuo, si ustedes han tenido la oportunidad de realizarlo, y se da más con los bancos, con cualquier financiera, cuando hacemos créditos personales, cuando hacemos créditos hipotecarios, ¿verdad? Ahí se establece que solo una persona comparece y toda la persona empieza a declarar, a decir pues su voluntad que el tal financiera le va a dar tal cantidad de dinero, ¿verdad? Que se sujeta a tal cantidad de tiempo para pagarlo, en tales cantidades, ¿verdad? El interés que se pueda hacer de cada monto, de cada cuota, ¿verdad? El interés moratorio que se establecía. Entonces, hay de alguna manera la aplicación del acto coactivo estatal que se hace depender de una declaración voluntad suya, ¿verdad? De la persona cómo lo realizó, ¿verdad? Porque a partir de eso se le puede exigir, en el caso de un mutuo, ¿verdad? A la ejecución del mismo, no se realizó, no se cumplió. Lo mismo pasa para el caso de alimentos para los hijos cuando los cónyuges se divorcian, ¿vale? Los cónyuges se divorcian, tienen que hacer de alguna manera un convenio de divorcio. Ahí establecen todas las obligaciones que establecen un monto de cuota alimenticia, una garantía, un interés, cuánto es que se va subiendo anualmente, ¿verdad? Entonces, esta persona de alguna manera voluntaria expone lo que debe de ser y la garantía que va a dar para otorgar para que ese, digamos, obligación la pueda cumplir, ¿verdad? Y entonces ahí, si no la cumple, pues entonces el otro, el alimentario, ya sea por su persona, por medio de su representante legal, sea padre o madre, puede exigir, o tutor incluso por el señor o señora Procuradora General de la República, puede pedirlo, ¿verdad? Y esto, pues, la facultad correlativa es el deber derivado de la norma secundaria, ¿verdad? Que se establece. No es para aquel sin un derecho independiente, ¿verdad? La facultad de pedir la aplicación del acto coactivo. No se trata de dos derechos distintos, sino de un mismo derecho, decía él, en dos relaciones diferentes, pero la primera facultad a la que suele darse el nombre de derecho de prestación solo existe en cuanto existe en la segunda, derecho de acción, ¿verdad? Si la aplicación de la sanción no depende de una declaración de voluntad de un particular, no puede hablarse de derecho subjetivo. Y por eso hablaba que las dos formas subjetivas de manifestación del precepto jurídico se hallan entre sí en una relación de tal naturaleza que el derecho, ¿verdad?, de un sujeto se encuentre siempre dirigido hacia la obligación de otro, más no a la inversa, pues cada norma jurídica estatuye un deber, pero no siempre otorga un derecho, ya que la voluntad de la sanción se aplica no depende necesariamente de una acción. El deber jurídico, por ende, una forma subjetiva necesita el precepto, mientras que el derecho subjetivo, ¿verdad?, es solo una forma posible de manifestación del propio precepto, ¿sí? En el caso del derecho penal, en su estructura moderna, constituye un ejemplo de legislación que estatuye obligaciones sin otorgar facultades, ¿verdad? Siempre que no se trate de delito perseguible a instancia de parte, pues poco significa que apropie la técnica procesal civil, la cual concede las facultades haciendo depender del castigo de la acusación fiscal, pues esto no es más que un momento externo, ya que plantarse la acusación aceptada, la punibilidad de hechos realizados es un deber jurídico del fiscal, es impensable, pues un orden jurídico y aún una simple norma de derechos sin deberes jurídicos, pues la obligación jurídica no significa otra cosa que la sumisión del derecho, y en esta sumisión o vinculación jurídica radica de la esencia del derecho considerado, tanto en su conjunto como en una norma, ¿verdad?, como una de sus normas. Uno de los aspectos más discutidos de la teoría kelsiana se refiere a la libertad y a los derechos reales. Estos incluso han sido tradicionalmente considerados como derechos de la propia conducta, ¿verdad?, en posición a los derechos sobre la ajena, ¿verdad? La facultad de hacer aquello que no está ordenado ni prohibido por la ley, ¿verdad? O la disposición o de disponer y disfrutar de los objetos que nos pertenecen. Son simples reflejos de un deber general de respeto impuesto por el derecho objetivo a todas las personas, mas no constituye un verdadero derecho. Digamos que quienes afirman que el propietario puede hacer de sus propiedades el uso que le plazca,
siendo lícito que cualquier individuo está autorizado para realizar u omitir aquellas acciones que no implican una obligación, repiten en forma superflua el concepto del deber jurídico. Los derechos de propiedad y libertad no son otra cosa que el reverso o complemento de la obligación negativa impuesta por la ley a todo mundo. Recordemos que, si bien es cierto, yo puedo tener el derecho, ¿verdad? El derecho a disponer libremente sobre las cosas propias, lo mismo que el derecho a la conducta no prohibida, no es otra cosa que el reflejo subalterno de las normas que constituyen deberes jurídicos. El contenido jurídicamente relevante de toda expresión afirmativa de tal derecho subjetivo se agotase pues en el establecimiento del deber jurídico de abstenerse de toda intervención en mis cosas, las cuales se hacen mías, ¿verdad? Precisamente en virtud de ese deber. Jurídicamente parece pues un derecho frente a las cosas, un derecho de usar, de abusar, etcétera, de las cosas, pero cuando se afirma, yo tengo derecho a respirar, a trabajar, a pasear, a amar, etcétera, no quiere decirse sino que no existe ninguna norma jurídica que me obligue a lo contrario, pues, cuando son derechos que son propios de mi persona, pues, pero también en el caso de los bienes, cuando vemos de los bienes muebles, por ejemplo, yo tengo un terreno, ¿verdad? Y quiero construir ya sea una casa, un edificio, una escuela, un parque, ¿verdad? Todos tengo que tener autorizaciones incluso del Estado, ¿verdad? Dependiendo de de los municipios que se establezcan, pero me dan reglas, me determinan qué puedo hacer y qué no puedo hacer, me determinan si el suelo es apto para tal situación que yo quiera hacer o no, si lo que yo quiero hacer es viable o no, ¿verdad? Son precisamente a partir de mi libertad, pero también debo de ese derecho de disponer libremente sobre las cosas propias, lo mismo que el derecho a la conducta no prohibida, no es otra cosa que el reflejo subalterno de las normas que instituyen esos deberes jurídicos, ¿verdad? Y por eso se establecen de esa forma. Bueno. Entonces vemos ahí en el caso, pues, de las críticas de la tesis de Kelsen y que hablan, permítanme, ya no preguntó Yajair. Bueno, entonces en ese caso que le estoy poniendo pues para las críticas que se establezcan a la tesis de Kelsen, ¿verdad? Establecen esas críticas establecían que el error fundamental de la teoría consiste en la identificación de las nociones del derecho objetivo y derecho subjetivo. Sostener incluso que el objetivo es el mismo, el subjetivo es el mismo que el objetivo en determinada relación con un sujeto equivale a confundir las nociones de norma y facultad, ¿verdad? Esa es como una crítica que le establecía. ¿Por qué? Porque decían que la circunstancia que todo derecho derive de una norma no demuestra que la norma y facultad sean lo mismo, ¿verdad? El derecho subjetivo es una posibilidad de acción de acuerdo con un precepto, o en otras palabras, una autorización concedida a una persona. La regla normativa es, en cambio, el fundamento de tal facultad. El sofismo de Kelsen es comparable al paralogismo en que incurriría ¿verdad? Quien dijera que como entre las ideas de padre e hijo media una relación necesaria, no hay diferencia ninguna entre ellas, y eso no es del todo cierto, ¿verdad? Si prescindimos del punto de partida y analizamos el desarrollo de la tesis, descubriremos varios aspectos vulnerables y ciertas conclusiones incongruentes con las premisas en que de alguna manera pretenden apoyarse, ¿verdad? Hay que creer que es falsa la afirmación de que cuando una facultad jurídica no se encuentra garantizada por la acción, no es derecho subjetivo. También es incorrecto decir que el derecho, ¿verdad?, a la prestación y el pedir la aplicación del acto coactivo no son facultades distintas, sino un mismo derecho en dos relaciones diferentes, obviamente, ¿verdad? Pero la prueba está en que el supuesto que condiciona la existencia del segundo de esos derechos es, como que él se lo reconoce, la inobservancia del deber correlativo del primero. Si volvemos al ejemplo del contrato de préstamo o mutuo, ¿verdad?, podemos percatarnos de la independencia de las dos nociones. El derecho a la prestación es correlativo de un deber del otro contratante, tiene el carácter de un derecho privado subjetivo, ¿verdad?
El de acción es correlativo de un deber impuesto por la norma al órgano jurisdiccional, ¿verdad? Y es por lo tanto de índole pública. Por otra parte, tanto la ley como la doctrina reconocen la existencia de derechos subjetivos que no es posible ejercitar coactivamente. Hay que referirnos a los correlativos de las obligaciones naturales. Como es sabido, los civilistas distinguen dos especies de obligaciones. ¿Cuáles son esas dos especies de obligaciones? Ellos establecen las civiles y las naturales. Cuando las primeras, o sea, las civiles, no son cumplidas, puede el acreedor, exigir una observancia por medio de la acción. En cambio, la inobservancia de la segunda, o sea, las naturales, no faculta al acreedor para exigir judicialmente el cumplimiento. ¿Por qué? Como aquellas acciones de alguna manera que por naturaleza están, pero no pueden ser exigibles, o sea, por medio de los tribunales. En el caso de las civiles, obviamente el titular del derecho correlativo posee además la facultad de reclamar la prestación, la de pedir la ejecución forzosa para el caso del mutuo, ¿verdad? O de cualquier otra obligación contractual. En el caso de las naturales, tiene únicamente el derecho a determinada prestación, como por ejemplo la obligación natural, podemos citar en nuestro derecho la de pagar una deuda contraída en juego no prohibido cuando el monto de la misma excede el 20ª parte de la fortuna del pedido, ¿verdad? Y que de alguna manera el que pierde es un juego en supuesto que no esté prohibido, ¿va? Pero también se pueden haber en el supuesto de cuando hablamos por ejemplo, de un padre a su hijo, ¿verdad? Hablemos en el supuesto de padres irresponsables que, si bien es cierto, reconocieron a sus hijos, ¿verdad? Pero cuando nunca le dieron apoyo económico para su educación, para su, obviamente su desarrollo como persona, ¿verdad? Y cuando ya llega, que esa persona ese hijo llegó a ser profesional, tiene un cargo, ¿verdad? Buen cargo y todo, y su padre pues llegó a su vejez, este padre puede de alguna manera pedirle alimentos porque la misma ley establece, pero vemos la situación que en el supuesto, ¿verdad? La ley le establece en el 247 del Código de Familia, 247, 248 del Código de Familia, la exigencia de alimentos frente a sus hijos, ¿verdad? Ya sea del padre al hijo o del hijo al padre, ¿verdad? Pero cuando el hijo se entiende que el padre le va a dar alimento hasta cuando alcance, cuando tenga su profesión u oficio, como dice el 211 del Código de Familia. Pero imaginémonos que el padre quiera venir a exigir alimentos. Es de alguna manera natural ese hecho. Es una obligación que hasta moral puede ser, ¿verdad? Que pueden generar, ¿verdad? Pero esa acción para exigirlo, pues, ese supuesto del cual le nace como acción para determinarlo, llevarlo a los tribunales, sí, pero será tanto moral, es natural, como les digo, supuesto por familia que viene por ese mismo nexo filial, ¿verdad? Y por eso pudiese generar, pero dicho de esa obligación, pues establece de alguna manera, ¿verdad? Situaciones que la doctrina reconoce que la existencia de derechos subjetivos, ¿verdad? Pues que no es posible ejercitar coactivamente, ¿verdad? Aunque de alguna manera la ley le establece o le determina que pudiese hacerlo, ¿verdad? Pero no sería de alguna manera, porque sobre todo un padre que no ha sido responsable, ¿verdad? Y pidiéndolo, ¿verdad? Entonces, para el caso de las obligaciones civiles, incluso relativamente a una parte natural en que se refiere el resto, ¿verdad? De que pudiese ser o pedírsela al acreedor, solo podría exigirse jurídicamente de alguna manera el pago y tendrá únicamente lo que concierne al derecho de la prestación, pero me refiero a los derechos de naturaleza, pues en el caso que les expongo de familia, que es de una naturaleza familiar, lejos de la civil, pues, pero son naturales y son de alguna manera morales que se pueden hacer, ¿verdad? Pero hay que verse, hay que determinarse a partir de esa subjetividad que le establece para las personas. La existencia de tal derecho separa, ¿verdad?, la obligación natural de las obligaciones éticas, ¿verdad? Aquella que no es solo obligaciones, como diría Rambruch, sino deudas. Estas son deberes puras
y simplemente cumplida la primera, no puede ser el deudor ejercitar una acción en repetitiva de los individuos, precisamente porque su deber era una deuda frente al acreedor, ¿verdad? Por ejemplo, incluso de obligación natural, la encontramos en el caso que prescribe la acción para cobrar una suma. En tal hipótesis, el acreedor pierde el derecho de acción, pero conserva el de pedir el cumplimiento de la prestación. Si el derecho de acción y el derecho de prestación fuese una sola facultad en dos relaciones diferentes, al desaparecer el primero, desapareciera el segundo. Como se acuerdan de la Winshett que hablaba de la voluntad, pero es indudable que no ocurre así. Es consecuencia que estamos autorizados para sostener que la teoría kelsiana no explica la facultad jurídica correlativa de las obligaciones naturales. Por otra parte, hay casos en que la acción existe sin que exista el derecho material. Por ello afirman los procesalistas que la acción es un derecho autónomo relativamente al otro. Ejemplos de eso, pues la acción de una mera declaración y acción infundada, ¿verdad? Para concluir, diremos que los argumentos aducidos por Kelsen con el propósito de demostrar que los derechos reales y de libertad, pues son simples reflejos de un deber general de respeto, o como dicen los autores franceses, de una obligación universal negativa, tampoco nos parece incluso pues de alguna manera aceptables. Al criticar la distinción entre el derecho a la propia conducta y sobre la conducta ajena, ¿verdad? Se ha ido viendo pues que se demuestran algo completamente distinto a lo que se proponía. Pues estamos incluso de acuerdo con el famoso jurista que la libertad y propiedad son facultades correlativamente de un deber impuesto a todas las personas, mas no pues se debe creer que constituyen una duplicidad superflua del concepto del deber, ni menos aún que no sean auténticos derechos. La conclusión que lógicamente se desprende de los argumentos kelsianos es que aquellas facultades, como todo derecho subjetivo, son correlativamente determinados deberes, como dice Kelsen, reflejos de lo mismo, aún admitiendo que el término que se acaba de emplear fue adecuado, pues, pero la tesis debería de rechazarse cuando un derecho no puede nunca ser copia, ¿verdad?, trasunto o reproducción de obligaciones. Además, no se entiende por qué razón no aplica Kelsen los derechos de créditos, como el razonamiento que se exprime a sostener que la libertad y la propiedad no son derechos, pues el crédito es correlativo a una obligación, aun cuando esta no sea general, sino especial, ¿verdad? La teoría que se discute podría aplicarse con igual rigor lógico de los derechos personales, pero estas son también reflejos de ciertas obligaciones, pero ello no quiere decir que no existan, ni que sean duplicación, ¿verdad?, inútil del deber correspondiente. O sea, mi derecho a exigir una cosa que he comprado es correlativamente el deber de vender, de entregármela, del vendedor de entregármela, y sin embargo, no podemos declarar que aquella facultad duplicada de manera superflua la obligación del vendedor, ¿verdad? Lo único que podemos decir, tratándose de los derechos de crédito como cualquier otra, es que el derecho subjetivo es correlativo de un deber, ¿verdad?, general o especial de una o de varias o de todas las personas, ¿verdad? Pero eso al final debemos de decirlo. O sea, ese derecho subjetivo lleva una correlatividad de un deber, ¿verdad?, que puede ser ya sea general o especial de una o de varias o de todas las personas, ¿verdad? Es así como lo vemos y determinamos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta para en este caso, ¿verdad?, de lo que hemos empleado o hablado esta noche. Hola, ¿me escuchan? Estamos bien, licenciado. Yo bien. Bueno, si es así, pues nos quedamos hasta ahorita, ¿verdad? Termino la clase con Jonathan, Juan José, Karina, Nancy, Priscila, Rodolfo, William y Yajaira, con 8 personas, ¿verdad?, de 10. Entonces, las veo la próxima semana, el día martes, y continuamos pues con el siguiente tema, como es la clasificación de los derechos subjetivos, ¿verdad?, para la siguiente clase. Que tengan una feliz noche y nos vemos para el día martes. Cuídense. Ya sabe, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Feliz noche.